Han aumentado un 250%, palizas a ancianos españoles a manos de ilegales marroquíes por pura diversión y los españoles en la calle exigiendo seguridad. Y el ministro de Interior más miserable de la historia de España aparece de repente 15 días después de la violación brutal de la joven de Alcalá de Henares para decir que la culpa de todo esto la tengo yo, la tiene Vox. Al parecer, Vox tiene la culpa y yo tengo la culpa de que el detenido, como el autor de esa brutal violación en Alcalá de Henares, fuera un ilegal del centro de inmigrantes procedente de Mali. Al parecer, yo tengo la culpa de que los detenidos por la paliza al anciano de Torre Pacheco sean dos marroquíes en situación irregular. La culpa y la responsabilidad de que estas personas estén aquí ilegalmente, de que hayan entrado y de que no hayan sido expulsadas, es única y exclusivamente de quienes fomentan las políticas de inmigración masiva, desde el bipartidismo que las acuerda en Bruselas hasta el gobierno de Sánchez que las aplica en España y, en muchos casos, obedientemente el Partido Popular en las regiones donde gobierna. Vayamos a los hechos. Primero, la inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas de los inmigrantes ilegales y de las deportaciones de los legales que cometen delitos. Lo hemos visto hoy mismo publicado en una encuesta en un medio de comunicación de difusión nacional. Segundo, todos los partidos, excepto Vox, están a favor de las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales. El Partido Popular votó a favor de la regularización de 500.000, el Partido Socialista quería regularizar 800.000 y Podemos los quiere regularizar a todos. Tercero, prácticamente todos los medios de comunicación se han dedicado durante estos días a demonizar a quienes pedimos deportaciones de ilegales y de legales que cometan delitos. Ante esto, solo podemos llegar a una conclusión. Los grandes medios de comunicación, el bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista y sus comparsas separatistas están contra la democracia y están contra la aplicación de nuestras propias leyes y están, sobre todo, contra la voluntad del pueblo español. No quieren preguntar a los españoles, como nosotros pedimos, que pregunten en los barrios, a través de un referéndum, si allí quieren un centro de menas, que lo pregunten en los pueblos, si quieren allí un centro de inmigrantes ilegales, y que nos pregunten a los españoles en referéndum si queremos expulsar a quienes entran ilegalmente a nuestro suelo. Mientras tanto, ante estos hechos incontestables y ante esta conclusión que no puede tener discusión, Vox va a seguir defendiendo su mensaje sin ningún tipo de miedo, a pesar de las manipulaciones y a pesar de las amenazas gubernamentales. Vox va a seguir exigiendo las deportaciones de todos los que entren ilegalmente en suelo español y además va a exigir la deportación de los legales que vengan a ocupar, a robar, a violar o a matar. Y Vox va a exigir la deportación inmediata también de todos los legales que vengan aquí a imponer religiones extremas que menosprecian a la mujer. Vox va a seguir señalando al bipartidismo como responsable de una política migratoria masiva y suicida para nuestro pueblo, que no solo trae inseguridad, sino que trae degradación de nuestros barrios, degradación de nuestros servicios sociales y degradación de la atención sanitaria. Y Vox va a seguir exigiendo y va a legislar cuando gobierne cárcel no solo para los traficantes de personas, sino para las ONGs y los políticos que colaboren con esos traficantes. Y, por supuesto, nos comprometemos y, mientras tanto, vamos a exigir que los españoles sean preguntados en referéndum, en sus barrios, en sus pueblos y en el conjunto de la nación, para que aquello que todos los españoles piensan y solo Vox defiende, sea de una vez por todas aplicado. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta.
¿Qué tal, señora Abascal? Buenos días. Buenos días. Respecto a lo sucedido este fin de semana en Torre Pacheco, a lo largo del fin de semana hemos visto a través de redes sociales diferentes movimientos ultras que llamaban literalmente a la caza de inmigrantes. Esto es literal. Yo le quería preguntar si desde Vox condenan este tipo de mensajes que hablan literalmente de cazar, de ir a la caza hacia migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la pregunta. Perdón, si se puede identificar de qué medio es usted. De La Sexta. Bueno, yo respeto la profesionalidad de todos ustedes. Yo sé que vienen aquí a hacer las preguntas y no son ustedes, ninguno de ustedes, responsables de la línea editorial de sus medios de comunicación. Pero claro, me ha preguntado usted por eso y, como puede comprender, yo vengo preparado. Y el hecho es que el presidente de A3 Media y el director de informativos de La Sexta, que van a tener que responder en los tribunales por ello, pues son responsables de algunas cosas muy graves. Por ejemplo, de esto. Una fotografía en la que aparece el presidente de Vox con un vídeo en el que se dicen una serie de cosas y debajo pone Santiago Abascal, llamamiento a la cacería. Entrecomillado cacería. Yo no sé si es posible que se vea el vídeo, sí. Me gustaría que lo puedan ustedes ver y le contesto a su pregunta inmediatamente. España padece una invasión migratoria brutal. Hace justamente un año abandonamos todos los gobiernos regionales porque el Partido Popular y el Partido Socialista, de la mano, se empeñaban en seguir repartiendo la inmigración ilegal por toda España. Es decir, en seguir repartiendo la inseguridad y la ruina. Y hoy vemos las consecuencias, todos los días y en todas partes. El Partido Popular y el Partido Socialista, aliados en Bruselas, llevan demasiado tiempo promoviendo una invasión de carácter criminal que nos ha robado las fronteras, nos ha robado la paz y nos ha robado la prosperidad. Ellos son los responsables de todas las violencias. Y por eso nosotros exigimos la recuperación de nuestras fronteras, exigimos deportaciones inmediatas y exigimos dimisiones. La inmensa mayoría de los españoles así lo exigen. Le respondo diciendo en primer lugar que sus jefes no le deben tener mucho aprecio porque le envían a usted a un lugar donde aparentemente se tiene que jugar el tipo, porque por lo visto somos personas que nos dedicamos a la cacería de seres humanos. Pero yo no eludo la pregunta. Nosotros condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del Partido Popular, del Partido Socialista, que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal que trae aumento de violaciones, que trae aumento de criminalidad y además provocando la desesperación de nuestro pueblo. Nuestra condena a las políticas del bipartidismo y a la manipulación de los medios de comunicación es total y sin ambajes. Muy buenos días, señora Abascal. Quería preguntarle qué opina que los medios y la izquierda estén tachando a los vecinos de Torre Pacheco como ultras de extrema derecha y qué mensaje le enviaría a esos vecinos que están sufriendo esta situación constantemente. A los vecinos les comprendemos, porque a nosotros hace mucho tiempo que nos acusan de lo mismo por decir lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles. Por lo visto, según las últimas encuestas, un 70% de los españoles e incluso casi un 50% de los votantes socialistas. Es decir, esta es una posición mayoritaria en defensa de nuestra seguridad, de nuestro derecho a vivir con tranquilidad en las calles, de que nuestros abuelos puedan pasear, de que nuestras mujeres y nuestras hijas puedan caminar por la calle y puedan llegar a casa sin ser asaltadas, sin ser agredidas sexualmente o ser violadas, porque no estamos hablando de Torre Pacheco. Torre Pacheco es solo un ejemplo de lo que está pasando en toda España, de lo que está pasando en muchos pueblos de Castilla y León, en muchísimos pueblos de Cataluña. Por lo tanto, esto ya es una auténtica plaga. Torre Pacheco es únicamente lo que hemos conocido ahora por unas imágenes muy impactantes de un anciano apaleado por 2 inmigrantes ilegales marroquíes o por alguno más. Pero esto está pasando en todas partes y eso tiene responsables. Y nosotros no vamos a dar un paso atrás. Digan lo que digan las tertulias, digan lo que digan los informativos, manipulen como manipulen. Pueden saber los españoles que el mensaje de Vox, que es el del conjunto de los españoles, va a seguir oyéndose alto y claro. Sí, señor Abascal, aquí, por aquí, periodista digital. Yo creo que en esta sala yo soy básicamente el único inmigrante sobre el papel y sobre el origen. Pues yo no soy de aquí, yo soy de Camerún
Y yo, bueno, hay una tendencia en las redes sociales que, bueno, se ha viralizado el hashtag Ndongo Abascal te va a deportar. Por eso he venido aquí hoy para preguntarle, sobre todo, no solamente representante de un medio de comunicación, sino también como inmigrante que soy. Los inmigrantes legales de este país, que trabajan codo a codo con los españoles y que cumplen con la normativa en cuanto a Hacienda, en cuanto a la seguridad en los barrios, ¿qué mensaje les mandan cuando muchos de ellos, bueno, ha calado el mensaje de que, bueno, que Abascal les va a deportar? ¿Qué mensaje les manda? Y luego preguntarles sobre el mito de que si echan a los inmigrantes, ¿quién va a recoger la fruta? Eso que llamo yo la nueva esclavitud moderna, trabajar en condición de esclavitud. ¿Qué es eso quiere la izquierda para los inmigrantes? ¿Qué mensaje? Y si Vox tiene pensado hacer algo sobre eso, de que en el siglo XXI la gente siga trabajando en condiciones de esclavitud en el campo español, para que luego la izquierda diga, no, es que si algunos digan, bueno, si se van, ¿quién nos va a recoger la fruta? ¿Quién me va a calentar el reloj? ¿Quién me va a arrancar el coche por la mañana? ¿Qué mensaje manda a esos que piden, bueno, eso de la inmigración en esas condiciones? Gracias. Bueno, en primer lugar, yo estoy convencido de que ese mensaje que le lanzan a ustedes sobre su deportación no se lo lanzan otros inmigrantes. Lo lanza fundamentalmente la izquierda responsable, el bipartidismo responsable de la inmigración masiva. Pero yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, de que la inmensa mayoría de los inmigrantes legales, igual que el conjunto de los españoles, están totalmente a favor de deportar a los que entran ilegalmente y totalmente a favor de que pierdan el estatus de legalidad aquellos que, habiendo logrado una regularización o habiendo llegado legalmente, han venido a delinquir a España. Esto es sentido común. Por lo tanto, yo contesto a esta pregunta, no digo que no la agradezca, pero en realidad creo que lo tienen muy claro los inmigrantes legales. Y yo recibo el apoyo de muchos de ellos en la calle todos los días. Lo que pasa es que la izquierda, en su desesperación, trata de confundir con el mensaje. La izquierda, sorprendentemente, es la que también lanza ese mensaje diciendo que a ver quién va a hacer determinados trabajos en España. Es decir, la izquierda piensa que esas personas tienen que venir a hacer aquí los peores trabajos. Y yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer nosotros es que esos trabajos no estén en malas condiciones. Lo que hay que hacer es señalar también a las políticas del bipartidismo, a las políticas verdes que arruinan el campo, que arruinan la ganadería, que arruinan la industria y que están provocando en España muy especialmente y en el conjunto de Europa un encarecimiento de la vida, una imposibilidad total de acceder a la vivienda y gravísimos problemas para todos los ciudadanos. Eso es lo que hay que resolver. Pero desde luego yo no soy el que va a lanzar el mensaje neoesclavista de que los inmigrantes tienen que venir aquí a hacer los trabajos más difíciles. Y tampoco el mensaje falaz y neoesclavista de que tienen que venir a pagarnos las pensiones. Porque si son tan valiosos, ¿por qué eso se los arrebatamos a sus patrias? ¿Por qué no hacemos algo para que puedan vivir como nosotros queremos vivir en nuestra casa, en paz y en prosperidad en sus propios países? Solo los queremos aquí como mano de obra esclava. Ese es el planteamiento esclavista o neoesclavista de la izquierda internacional y nosotros desde luego no lo compartimos. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar, retomando un poco la pregunta del compañero, tras la agresión que se produjo la semana pasada en Torre Pacheco ha habido una escalada de conflictividad, en parte, según denuncian allí vecinos y el propio alcalde, porque ha ido gente de fuera. No sé si ustedes creen que es la respuesta adecuada a lo que está sucediendo. Y luego, por otra parte, este fin de semana, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista, decía que se ve capaz de obtener una mayoría absoluta y que no cree que Vox fuera a impedir un gobierno en solitario del PP. No sé qué puede comentar al respecto. Gracias. Bueno, yo creo que la solución al respecto de lo que está pasando es política. Los políticos no podemos dejar la solución en manos de la gente. La solución es política y los ciudadanos saben cuál es. Son las deportaciones de los ilegales. Porque yo pregunto a los políticos y a los medios de comunicación, ¿creen que esos dos ilegales que estaban en Torre Pacheco y que agredieron al anciano debían estar en España? ¿Creen que después de la agresión deben seguir en España o deben ser expulsados? Yo no sé qué piensan cada uno de ustedes y, lógicamente, no tienen que responderme aquí, pero sí sé lo que piensan los españoles y, por lo tanto, sé cuál es la solución. ¿Por qué los ciudadanos salen a las calles a protestar? Por pura desesperación. Porque los políticos no hacen su trabajo, porque los políticos les han traicionado, porque los políticos han destruido sus barrios, porque han destruido la sanidad, porque han destruido la asistencia social, porque les han robado la paz y la prosperidad. Pero la solución, desde luego, que no está en manos de la gente. Sí, está en manos de la gente votando.
o siendo consultados en referéndum. La solución es clara, es política, y consiste en hacer lo que quiere la mayoría de los españoles, que son deportaciones masivas de ilegales y deportaciones de quienes, siendo legales, cometen delitos. Está todo inventado, es muy claro, es puro sentido común. Da igual cuál sea la ideología. Estoy convencido que la inmensa mayoría de los españoles lo creen. No sé si hay alguien emitiendo en directo. Pues estoy seguro que hay personas de izquierdas escuchando este mensaje ahora mismo que dicen, pues este señor tiene razón. Sí, me ha preguntado también. Claro, en España está pasando lo que está pasando. Y este va a ser un verano muy duro, porque sabemos que en los meses de verano, con las fiestas de los pueblos, esto se complica. Y que hay muchas más agresiones, muchos más robos, más violaciones. Y algunos están repartiéndose el gobierno cuando no se han convocado elecciones. Y contándonos sus sueños de mayorías absolutas. Yo no sé si se han dado un golpe, pero en todo caso, joder, que se centren, que la gente tiene muchos problemas. Los jóvenes no tienen vivienda, la gente no puede caminar por la calle con tranquilidad, se producen violaciones brutales. Y el debate es que si va a haber ministros de Vox en un gobierno, pero si no hay elecciones convocadas, ni ganadas, que ya las habían declarado ganadas el 23 de julio, y pasó lo que pasó, y ahora siguen igual, pero con 2 años de antelación. Entonces, realmente no comprendo ese debate, y mucho menos en este contexto de padecimiento, en muchos sentidos, por parte de los españoles. Hola, señora Abascal. En ese plan de deportaciones masivas que ustedes proponen, que afecten a los ilegales, a los que no delincan o a los que no se adapten, ¿cómo se comprobaría, cómo ustedes impulsarían algún plan o alguna fórmula para comprobar que no se adaptan? ¿A qué se refieren con esto? Y también exponían que se deporten a los hijos de inmigrantes de segunda generación. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo se deportaría a los inmigrantes de segunda generación? Es que no hemos propuesto eso en ningún momento. De deportación de hijos de inmigrantes de segunda generación. Eso no se ha dicho en ningún momento. El otro día, lo acaba de explicar aquí perfectamente José Antonio Fuster, el otro día se manipularon las posiciones de Vox. Se llegó a decir que Vox proponía expulsar a 8 millones de personas. Pero si no sabemos cuántos ilegales hay. Si no sabemos, porque no lo sabe el gobierno. Cuando lo sepamos, propondremos su expulsión. Esa es nuestra posición. Es que no es otra. Usted podrá decir, no, pero se podría interpretar de lo que dijeron. Bueno, pues será una interpretación. Yo estoy diciendo claramente cuál es nuestra posición. El que llega ilegalmente se va. El que, estando legalmente, roba, mata, viola, ocupa, se va. El que viene a imponer una religión fundamentalista, y eso es muy fácil comprobarlo, la policía tiene la información, los imanes fundamentalistas se van. Los que se dedican a propagar el yihadismo, se van. Los que atacan a las mujeres, se van. Eso es muy fácil de comprobar. La falta de adaptación se comprueba así, en el día a día, perdón. No se preocupe. Sí que se apuntó que también afectaba a los inmigrantes de segunda generación, a los hijos de inmigrantes de segunda generación. En esa rueda de prensa, su portavoz, Rocío Bemer, lo apuntó y las declaraciones están. Por eso me gustaría saber alguna idea de cómo harían esto. Porque sí se apuntó, sí se añadió en esa rueda de prensa, o cómo comprobar que esta gente no se adapta. Si ustedes tienen un sistema o alguna fórmula. En el tema de Torre Pacheco, tengo varias preguntas. Vale, lo primero, se lo he contestado, porque yo insisto en que no decimos eso. Y le estoy concediendo que sea una mala interpretación, no la manipulación que hemos visto en otros lugares. Y en lo de Torre Pacheco le contesto a lo que quiere. En lo de no adaptarse también le he contestado. Le he dicho que consideramos no adaptarse, cometer delitos. Propagar el yihadismo, eso es no adaptarse. En el caso de Torre Pacheco, que se está viviendo esas agresiones y ese malestar entre los vecinos, no sé si ustedes hacen algún tipo de autocrítica de cómo la política también está arengando a que suba el nivel de crispación en las calles. Y luego 2 preguntas más de la actualidad del día. Sobre la financiación singular de Cataluña, ha respondido el portavoz, pero me gustaría también contar con su valoración. Cataluña va a gestionar el 100% del IRPF en un sistema que parece que está abierto a otras comunidades autónomas. ¿Qué le parece esto? Y también por una iniciativa legislativa del PSOE y de Sumar, que han impulsado una ley para incorporar una figura de embargo que va a permitir, por ejemplo, embargar armas a Israel. ¿Qué le parece esta propuesta? Gracias. Bueno, en relación con lo último, me parece que Israel obtendrá el aplauso de Hamás, el aplauso de Irán, que obtendrá el aplauso, digo el gobierno de España, obtendrán el aplauso de Israel.
Desde luego no, de una democracia no. Va a ser el aplauso de Hamás, de los talibanes y de todos aquellos que algunos no desearíamos que nos aplaudan, ¿no? Por lo tanto, el Gobierno solo demuestra su extremismo en la política internacional. En relación a la crispación, claro, yo, como saben, vengo del País Vasco y yo recuerdo muy bien cuando estábamos perseguidos, escoltados, amenazados, cuando compañeros eran asesinados, como había algunos que no les gustaba que eso se denunciase porque era crispación. Recuerdo incluso muy bien en mi propio pueblo, cuando denunciábamos los ataques al comercio familiar, las amenazas permanentes en las paredes, cuando denunciábamos las pintadas en los lomos de animales para amenazarnos, la quema del propio negocio. Claro, todo esto lo contábamos, salían los medios de comunicación. Pues bien, el Ayuntamiento del Partido Nacionalista Vasco decía que eso era dar una mala imagen del pueblo, que eso era traer crispación. Entonces, yo estoy ya muy acostumbrado a ese discurso que escucho mucho en los medios de comunicación de que traemos crispación por denunciar la verdad. No sé si traemos crispación o no, pero antes la crispación que la paz de los cementerios. Antes la crispación que los españoles callados ante la inmigración ilegal, ante las violaciones, ante los robos, ante los machetazos. Si decir la verdad trae crispación, pues habrá crispación. Pero la responsabilidad es del bipartidismo que trae esa inmigración ilegal, no de aquellos que la denunciamos, desde la política o en las calles. Y la otra cuestión que me ha preguntado era sobre la financiación. Estamos en manos de una mafia que toma decisiones solo para permanecer un minuto más en el poder. Estamos en manos de un gobierno que ha comprado la legislatura ofreciendo una amnistía y que además lo ha logrado después de asaltar el Tribunal Constitucional con el auxilio del Partido Popular. Podemos ver cualquier cosa. Podemos ver incluso un referéndum de secesión de Cataluña, mientras Pedro Sánchez esté en el poder. Entonces, yo ya no me sorprendo ante nada. Y que valore la financiación autonómica en general, tengan en cuenta que estamos en contra del sistema autonómico, que nos parece nefasto, que nos parece nocivo. De hecho, estos debates que se producen en torno a la financiación creo que son una buena muestra de hasta qué punto el sistema es malo. Y nosotros siempre estamos, o nos manifestamos con cierta distancia entre los debates de la financiación autonómica. En el caso de Cataluña, y teniendo en cuenta que los políticos separatistas catalanes actúan como auténticos chantajistas y que el Gobierno de España cede a los chantajes y paga a los chantajistas con lo que nos pertenece a todos, pues ya se pueden imaginar cuál es mi opinión, que seguimos en manos de la mafia. Buenos días. Quiero volver a las palabras del ministro del Interior esta mañana, acusándoles de estar directamente detrás de las movilizaciones y de la persecución de inmigrantes. ¿Tiene pensado Vox actuar de alguna manera contra las palabras del ministro? El ministro tiene inmunidad, pero le voy a contestar al ministro. Él está detrás de las violaciones a mujeres españolas. Él está detrás de las cuchilladas a los españoles. Él está detrás de la violencia en las calles contra los españoles. Su política inmigracionista criminal trae estas cosas. Esa es mi respuesta al ministro. Espero que cuando digan lo que yo he dicho sean también capaces de poner ante las palabras del ministro para escucarlo en contexto. Si no, ya lo haremos nosotros. Muchas gracias. 150%. Palizas a ancianos españoles a manos de ilegales marroquíes por pura diversión, y los españoles en la calle exigiendo seguridad. Y el ministro de Interior más miserable de la historia de España aparece de repente 15 días después de la violación brutal de la joven de Alcalá de Henares para decir que la culpa de todo esto la tengo yo, la tiene Vox. Al parecer, Vox tiene la culpa y yo tengo la culpa de que el detenido, como el autor de esa brutal violación en Alcalá de Henares, fuera un ilegal del centro de inmigrantes procedente de Mali. Al parecer, yo tengo la culpa de que los detenidos por la paliza al anciano de Torre Pacheco sean dos marroquíes en situación irregular. La culpa y la responsabilidad de que estas personas estén aquí ilegalmente, de que hayan entrado y de que no hayan sido expulsadas, es única y exclusivamente de quienes fomentan las políticas de inmigración masiva, desde el bipartidismo que las acuerda en Bruselas hasta el gobierno de Sánchez que las aplica en España y, en muchos casos, obedientemente el Partido Popular en las regiones donde gobierna.
Vayamos a los hechos. Primero, la inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas de los inmigrantes ilegales y de las deportaciones de los legales que cometen delitos. Lo hemos visto hoy mismo publicado en una encuesta en un medio de comunicación de difusión nacional. Segundo, todos los partidos, excepto Vox, están a favor de las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales. El Partido Popular votó a favor de la regularización de 500.000, el Partido Socialista quería regularizar 800.000 y Podemos los quiere regularizar a todos. Tercero, prácticamente todos los medios de comunicación se han dedicado durante estos días a demonizar a quienes pedimos deportaciones de ilegales y de legales que cometan delitos. Ante esto, solo podemos llegar a una conclusión. Los grandes medios de comunicación, el bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista y sus comparsas separatistas están contra la democracia y están contra la aplicación de nuestras propias leyes y están, sobre todo, contra la voluntad del pueblo español. No quieren preguntar a los españoles, como nosotros pedimos. Que pregunten en los barrios, a través de un referéndum, si allí quieren un centro de menas. Que lo pregunten en los pueblos, si quieren allí un centro de inmigrantes ilegales. Y que nos pregunten a los españoles en referéndum si queremos expulsar a quienes entran ilegalmente a nuestro suelo. Mientras tanto, ante estos hechos incontestables y ante esta conclusión que no puede tener discusión, Vox va a seguir defendiendo su mensaje sin ningún tipo de miedo, a pesar de las manipulaciones y a pesar de las amenazas gubernamentales. Vox va a seguir exigiendo las deportaciones de todos los que entren ilegalmente en suelo español y además va a exigir la deportación de los legales que vengan a ocupar, a robar, a violar o a matar. Y Vox va a exigir la deportación inmediata también de todos los legales que vengan aquí a imponer religiones extremas que menosprecian a la mujer. Vox va a seguir señalando al bipartidismo como responsable de una política migratoria masiva y suicida para nuestro pueblo, que no solo trae inseguridad, sino que trae degradación de nuestros barrios, degradación de nuestros servicios sociales y degradación de la atención sanitaria. Y Vox va a seguir exigiendo y va a legislar cuando gobierne cárcel no solo para los traficantes de personas, sino para las ONGs y los políticos que colaboren con esos traficantes. Y, por supuesto, nos comprometemos y, mientras tanto, vamos a exigir que los españoles sean preguntados en referéndum, en sus barrios, en sus pueblos y en el conjunto de la nación, para que aquello que todos los españoles piensan y solo Vox defiende, sea de una vez por todas aplicado. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. ¿Qué tal, señora Abascal? Buenos días. Respecto a lo sucedido este fin de semana en Torre Pacheco, a lo largo del fin de semana hemos visto a través de redes sociales diferentes movimientos ultras que llamaban literalmente a la caza de inmigrantes. Esto es literal. Yo le quería preguntar si desde Vox condenan este tipo de mensajes que hablan literalmente de cazar, de ir a la caza hacia migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la pregunta. Perdón, si se puede identificar de qué medio es usted. De La Sexta. Bueno, yo respeto la profesionalidad de todos ustedes. Yo sé que vienen aquí a hacer las preguntas y no son ustedes, ninguno de ustedes, responsables de la línea editorial de sus medios de comunicación. Pero claro, me ha preguntado usted por eso y, como puede comprender, yo vengo preparado. Y el hecho es que el presidente de A3 Media y el director de informativos de La Sexta, que van a tener que responder en los tribunales por ello, pues son responsables de algunas cosas muy graves. Por ejemplo, de esto. Una fotografía en la que aparece el presidente de Vox con un vídeo en el que se dicen una serie de cosas y debajo pone Santiago Abascal, llamamiento a la cacería. Entrecomillado cacería. Yo no sé si es posible que se vea el vídeo, sí. Me gustaría que lo puedan ustedes ver y le contesto a su pregunta inmediatamente. España padece una invasión migratoria brutal.
Hace justamente un año abandonamos todos los gobiernos regionales porque el Partido Popular y el Partido Socialista, de la mano, se empeñaban en seguir repartiendo la inmigración ilegal por toda España. Es decir, en seguir repartiendo la inseguridad y la ruina. Y hoy vemos las consecuencias, todos los días y en todas partes. El Partido Popular y el Partido Socialista, aliados en Bruselas, llevan demasiado tiempo promoviendo una invasión de carácter criminal que nos ha robado las fronteras, nos ha robado la paz y nos ha robado la prosperidad. Ellos son los responsables de todas las violencias. Y por eso nosotros exigimos la recuperación de nuestras fronteras, exigimos deportaciones inmediatas y exigimos dimisiones. La inmensa mayoría de los españoles así lo exigen. Le respondo diciendo en primer lugar que sus jefes no le deben tener mucho aprecio porque le envían a usted a un lugar donde aparentemente se tiene que jugar el tipo, porque por lo visto somos personas que nos dedicamos a la cacería de seres humanos. Pero yo no eludo la pregunta. Nosotros condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del Partido Popular, del Partido Socialista, que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal que trae aumento de violaciones, que trae aumento de criminalidad y además provocando la desesperación de nuestro pueblo. Nuestra condena a las políticas del bipartidismo y a la manipulación de los medios de comunicación es total y sin ambajes. Muy buenos días, señora Abascal. Quería preguntarle qué opina que los medios y la izquierda estén tachando a los vecinos de Torre Pacheco como ultras de extrema derecha y qué mensaje le enviaría a esos vecinos que están sufriendo esta situación constantemente. A los vecinos les comprendemos, porque a nosotros hace mucho tiempo que nos acusan de lo mismo por decir lo que piensan la inmensa mayoría de los españoles. Por lo visto, según las últimas encuestas, un 70% de los españoles e incluso casi un 50% de los votantes socialistas. Es decir, esta es una posición mayoritaria en defensa de nuestra seguridad, de nuestro derecho a vivir con tranquilidad en las calles, de que nuestros abuelos puedan pasear, de que nuestras mujeres y nuestras hijas puedan caminar por la calle y puedan llegar a casa sin ser asaltadas, sin ser agredidas sexualmente o ser violadas, porque no estamos hablando de Torre Pacheco. Torre Pacheco es solo un ejemplo de lo que está pasando en toda España, de lo que está pasando en muchos pueblos de Castilla y León, en muchísimos pueblos de Cataluña. Por lo tanto, esto ya es una auténtica plaga. Torre Pacheco es únicamente lo que hemos conocido ahora por unas imágenes muy impactantes de un anciano apaleado por 2 inmigrantes ilegales marroquíes o por alguno más. Pero esto está pasando en todas partes y eso tiene responsables. Y nosotros no vamos a dar un paso atrás. Digan lo que digan las tertulias, digan lo que digan los informativos, manipulen como manipulen. Pueden saber los españoles que el mensaje de Vox, que es el del conjunto de los españoles, va a seguir oyéndose alto y claro. Sí, señor Abascal, por aquí, periodista digital. Yo creo que en esta sala yo soy básicamente el único inmigrante sobre el papel y sobre el origen. Pues yo no soy de aquí, yo soy de Camerún. Y hay una tendencia en las redes sociales que, se ha viralizado el hashtag Ndongo Abascal te va a deportar. Por eso he venido aquí hoy para preguntarle, sobre todo, no solamente representante de un medio de comunicación, sino también como inmigrante que soy. Los inmigrantes legales de este país que trabajan codo a codo con los españoles y que cumplen con la normativa en cuanto a Hacienda, en cuanto a la seguridad en los barrios, ¿qué mensaje les mandan cuando muchos de ellos, ha calado el mensaje de que, que Abascal les va a deportar? ¿Qué mensaje les manda? Y luego preguntarles sobre el mito de que si echan a los inmigrantes, ¿quién va a recoger la fruta? Eso que llamo yo la nueva esclavitud moderna, trabajar en condición de esclavitud. ¿Qué es eso quiere la izquierda para los inmigrantes? ¿Qué mensaje? Y si Vox tiene pensado hacer algo sobre eso, de que en el siglo XXI la gente siga trabajando en condiciones de esclavitud en el campo español, para que luego la izquierda diga, no, es que si algunos digan, si se van, ¿quién nos va a recoger la fruta? ¿Quién me va a calentar el reloj? ¿Quién me va a arrancar el coche por la mañana? ¿Qué mensaje manda a esos que piden, eso de la inmigración en esas condiciones? Gracias. Bueno, en primer lugar, yo estoy convencido de que ese mensaje que le lanzan a ustedes sobre su deportación no se lo lanzan otros inmigrantes. Lo lanza fundamentalmente la izquierda responsable, el bipartidismo responsable de la inmigración masiva. Pero yo estoy convencido, pero absolutamente convencido,
de que la inmensa mayoría de los inmigrantes legales, igual que el conjunto de los españoles, están totalmente a favor de deportar a los que entran ilegalmente y totalmente a favor de que pierdan el estatus de legalidad aquellos que, habiendo logrado una regularización o habiendo llegado legalmente, han venido a delinquir a España. Esto es sentido común. Por lo tanto, yo contesto a esta pregunta, no digo que no la agradezca, pero en realidad creo que lo tienen muy claro los inmigrantes legales. Y yo recibo el apoyo de muchos de ellos en la calle todos los días. Lo que pasa es que la izquierda, en su desesperación, trata de confundir con el mensaje. La izquierda, sorprendentemente, es la que también lanza ese mensaje diciendo que a ver quién va a hacer determinados trabajos en España. Es decir, la izquierda piensa que esas personas tienen que venir a hacer aquí los peores trabajos. Y yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer nosotros es que esos trabajos no estén en malas condiciones. Lo que hay que hacer es señalar también a las políticas del bipartidismo, a las políticas verdes que arruinan el campo, que arruinan la ganadería, que arruinan la industria y que están provocando, en España muy especialmente y en el conjunto de Europa, un encarecimiento de la vida, una imposibilidad total de acceder a la vivienda y gravísimos problemas para todos los ciudadanos. Eso es lo que hay que resolver. Pero desde luego yo no soy el que va a lanzar el mensaje neoesclavista de que los inmigrantes tienen que venir aquí a hacer los trabajos más difíciles. Y tampoco el mensaje falaz y neoesclavista de que tienen que venir a pagarnos las pensiones. Porque si son tan valiosos, ¿por qué eso se los arrebatamos a sus patrias? ¿Por qué no hacemos algo para que puedan vivir como nosotros queremos vivir en nuestra casa, en paz y en prosperidad en sus propios países? Solo los queremos aquí como mano de obra esclava. Ese es el planteamiento esclavista o neoesclavista de la izquierda internacional y nosotros desde luego no lo compartimos. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar, retomando un poco la pregunta del compañero, tras la agresión que se produjo la semana pasada en Torre Pacheco ha habido una escalada de conflictividad, en parte según denuncian allí vecinos y el propio alcalde, porque ha ido gente de fuera. No sé si ustedes creen que es la respuesta adecuada a lo que está sucediendo. Y luego, por otra parte, este fin de semana Alberto Núñez Feijóo en una entrevista decía que se ve capaz de obtener una mayoría absoluta y que no cree que Vox fuera a impedir un gobierno en solitario del PP. No sé qué puede comentar al respecto. Gracias. Bueno, yo creo que la solución al respecto de lo que está pasando es política. Los políticos no podemos dejar la solución en manos de la gente. La solución es política y los ciudadanos saben cuál es. Son las deportaciones de los ilegales. Porque yo pregunto a los políticos y a los medios de comunicación, ¿creen que esos dos ilegales que estaban en Torre Pacheco y que agredieron al anciano debían estar en España? ¿Creen que después de la agresión deben seguir en España o deben ser expulsados? Yo no sé qué piensan cada uno de ustedes y lógicamente no tienen que responderme aquí, pero sí sé lo que piensan los españoles y por lo tanto sé cuál es la solución. ¿Por qué los ciudadanos salen a las calles a protestar? Por pura desesperación. Porque los políticos no hacen su trabajo, porque los políticos les han traicionado, porque los políticos han destruido sus barrios, porque han destruido la sanidad, porque han destruido la asistencia social, porque les han robado la paz y la prosperidad. Pero la solución, desde luego, que no está en manos de la gente. Sí, está en manos de la gente votando o siendo consultados en referéndum. La solución es clara, es política y consiste en hacer lo que quiere la mayoría de los españoles, que son deportaciones masivas de ilegales y deportaciones de quienes, siendo legales, cometen delitos. Está todo inventado, es muy claro. Es puro sentido común. Da igual cuál sea la ideología. Estoy convencido que la inmensa mayoría de los españoles lo creen. No sé si hay alguien emitiendo en directo. Pues estoy seguro que hay personas de izquierdas escuchando este mensaje ahora mismo que dicen, pues este señor tiene razón. Sí, me ha preguntado también. Claro, en España está pasando lo que está pasando. Y este va a ser un verano muy duro, porque sabemos que en los meses de verano, con las fiestas de los pueblos, esto se complica. Y que hay muchas más agresiones, muchos más robos, más violaciones. Y algunos están repartiéndose el gobierno cuando no se han convocado elecciones. Y contándonos sus sueños de mayorías absolutas. Yo no sé si se han dado un golpe, pero en todo caso, joder, que se centren, que la gente tiene muchos problemas. Los jóvenes no tienen vivienda, la gente no puede caminar por la calle con tranquilidad, se producen violaciones brutales. Y el debate es que si va a haber ministros de Vox en un gobierno, pero si no hay elecciones convocadas, ni ganadas, que ya las habían declarado ganadas el 23 de julio, y pasó lo que pasó. Y ahora siguen igual, pero con 2 años de antelación.
Entonces, realmente no comprendo ese debate y mucho menos en este contexto de padecimiento en muchos sentidos por parte de los españoles. Hola, señora Abascal. En ese plan de deportaciones masivas que ustedes proponen, que afecten a los ilegales, a los que no delincan o a los que no se adapten, ¿cómo se comprobaría, cómo ustedes impulsarían algún plan o alguna fórmula para comprobar que no se adaptan? ¿A qué se refieren con esto? Y también exponían que se deporten a los hijos de inmigrantes de segunda generación. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo se deportaría a los inmigrantes de segunda generación? Es que no hemos propuesto eso en ningún momento. De deportación de hijos de inmigrantes de segunda generación. Eso no se ha dicho en ningún momento. El otro día, lo acaba de explicar aquí perfectamente José Antonio Fuster, el otro día se manipularon las posiciones de Vox. Se llegó a decir que Vox proponía expulsar a 8 millones de personas. Pero si no sabemos cuántos ilegales hay. Si no sabemos, porque no lo sabe el Gobierno. Cuando lo sepamos, propondremos su expulsión. Esa es nuestra posición. Es que no es otra. Usted podrá decir, no, pero se podría interpretar de lo que dijeron. Bueno, pues será una interpretación. Yo estoy diciendo claramente cuál es nuestra posición. El que llega ilegalmente se va. El que, estando legalmente, roba, mata, viola, ocupa, se va. El que viene a imponer una religión fundamentalista, y eso es muy fácil comprobarlo, la policía tiene la información, los imanes fundamentalistas se van. Los que se dedican a propagar el yihadismo se van. Los que atacan a las mujeres se van. Eso es muy fácil de comprobar. La falta de adaptación se comprueba así. En el día a día, perdón. No se preocupe. Sí que se apuntó que también afectaba a los inmigrantes de segunda generación, a los hijos de inmigrantes de segunda generación. En esa rueda de prensa, su portavoz, Rocío Bemer, lo apuntó y las declaraciones están. Por eso me gustaría saber alguna idea de cómo harían esto. Porque sí se apuntó, sí se añadió en esa rueda de prensa, o cómo comprobar que esta gente no se adapta. Si ustedes tienen un sistema o alguna fórmula. En el tema de Torre Pacheco, tengo varias preguntas. Vale, lo primero se lo he contestado, porque yo insisto en que no decimos eso. Y le estoy concediendo que sea una mala interpretación, no la manipulación que hemos visto en otros lugares. Y en lo de Torre Pacheco le contesto a lo que quiere. En lo de no adaptarse también le he contestado. Le he dicho que consideramos no adaptarse, cometer delitos. Propagar el yihadismo, eso es no adaptarse. En el caso de Torre Pacheco, que se está viviendo esas agresiones y ese malestar entre los vecinos, no sé si ustedes hacen algún tipo de autocrítica de cómo la política también está arengando a que suba el nivel de crispación en las calles. Y luego 2 preguntas más de la actualidad del día sobre la financiación singular de Cataluña. Ha respondido el portavoz, pero me gustaría también contar con su valoración. Cataluña va a gestionar el 100% del IRPF en un sistema que parece que está abierto a otras comunidades autónomas. ¿Qué le parece esto? Y también, por una iniciativa legislativa del PSOE y de Sumar, que han impulsado una ley para incorporar una figura de embargo que va a permitir, por ejemplo, embargar armas a Israel. ¿Qué le parece esta propuesta? Gracias. Bueno, en relación con lo último, me parece que Israel obtendrá el aplauso de Hamás, el aplauso de Irán, que obtendrá el aplauso, digo el Gobierno de España, obtendrán el aplauso de Israel. Desde luego no, de una democracia no. Va a ser el aplauso de Hamás, de los talibanes y de todos aquellos que algunos no desearíamos que nos aplaudan, ¿no? Por lo tanto, el Gobierno solo demuestra su extremismo en la política internacional. En relación a la crispación, claro, yo, como sabe, vengo del País Vasco. Y yo recuerdo muy bien cuando estábamos perseguidos, escoltados, amenazados, cuando compañeros eran asesinados, como había algunos que no les gustaba que eso se denunciase, porque era crispación. Recuerdo incluso muy bien en mi propio pueblo, cuando denunciábamos los ataques al comercio familiar, las amenazas permanentes en las paredes, cuando denunciábamos las pintadas en los lomos de animales para amenazarnos, la quema del propio negocio. Claro, todo esto lo contábamos, salían los medios de comunicación. Pues bien, el Ayuntamiento del Partido Nacionalista Vasco decía que eso era dar una mala imagen del pueblo, que eso era traer crispación. Entonces, yo estoy ya muy acostumbrado a ese discurso que escucho mucho en los medios de comunicación de que traemos crispación por denunciar la verdad. No sé si traemos crispación o no, pero antes la crispación que la paz de los cementerios. Antes la crispación que los españoles callados ante la inmigración ilegal, ante las violaciones, ante los robos, ante los machetazos. Si decir la verdad trae crispación, pues habrá crispación. Pero la responsabilidad es del bipartidismo que trae esa inmigración ilegal, no de aquellos que la denunciamos, desde la política o en las calles. Y la otra cuestión que me ha preguntado era sobre la financiación.
Estamos en manos de una mafia que toma decisiones solo para permanecer un minuto más en el poder. Estamos en manos de un gobierno que ha comprado la legislatura ofreciendo una amnistía y que además lo ha logrado después de asaltar el Tribunal Constitucional con el auxilio del Partido Popular. Podemos ver cualquier cosa. Podemos ver incluso un referéndum de secesión de Cataluña, mientras Pedro Sánchez esté en el poder. Entonces, yo ya no me sorprendo ante nada. Y que valore la financiación autonómica en general, tengan en cuenta que estamos en contra del sistema autonómico, que nos parece nefasto, que nos parece nocivo. De hecho, estos debates que se producen en torno a la financiación creo que son una buena muestra de hasta qué punto el sistema es malo. Y nosotros siempre estamos o nos manifestamos con cierta distancia entre los debates de la financiación autonómica. En el caso de Cataluña, y teniendo en cuenta que los políticos separatistas catalanes actúan como auténticos chantajistas y que el gobierno de España cede a los chantajes y paga a los chantajistas con lo que nos pertenece a todos, pues ya se puede imaginar cuál es mi opinión, que seguimos en manos de la mafia. Buenos días. Quiero volver a las palabras del ministro del Interior esta mañana, acusándoles de estar directamente detrás de las movilizaciones y de la persecución de inmigrantes. ¿Tiene pensado Vox actuar de alguna manera contra las palabras del ministro? El ministro tiene inmunidad, pero le voy a contestar al ministro. Él está detrás de las violaciones a mujeres españolas. Él está detrás de las cuchilladas a los españoles. Él está detrás de la violencia en las calles contra los españoles. Su política inmigracionista criminal trae estas cosas. Esa es mi respuesta al ministro. Espero que cuando digan lo que yo he dicho sean también capaces de poner ante las palabras del ministro para escucharlo en contexto. Si no, ya lo haremos nosotros. Muchas gracias. Como he dicho hasta la fecha, en muchas ocasiones, señor Feijóo, su mayor contribución a la política española ha sido el blanqueo de la ultraderecha, a la que usted defiende públicamente y a la que usted ya ha unido su destino. La verdad es que ha habido un poco de cacofonía, porque usted efectivamente dijo en su congreso que no ponía un cordón sanitario al partido del señor Abascal. Luego ha salido su nueva portavoz diciendo que no tendría ningún problema en ver al señor Abascal como vicepresidente del Gobierno, si usted lo dijo. Y luego salió el señor Tellado diciendo que, en fin, que no, que ellos lo que quieren es gobernar en solitario. Y yo también quiero gobernar en solitario, pero es que los españoles lo que nos dicen es que tenemos que pactar, tenemos que llegar a acuerdos. Pues hombre, pues evidente. El problema es que ustedes no pueden llegar a acuerdos salvo con Vox. En todo caso, lo que sí que me queda claro es que todo esto de decir que sí, que no, pero sí, al final yo les pregunto, si a ustedes les avergüenza decir que van a pactar con Vox y gobernar con ellos, ¿por qué crees que se van a sentir orgullosos el resto de españoles y españolas? Toda su candidatura se construye en una gran mentira, señoría. La promesa de una independencia, de una autonomía que no tiene, cuando en realidad precisamente es solo un títere de la extrema derecha que se ha apoderado.